Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Bienvenidos a casa, gracias por estar del otro lado. Y si este mensaje bendice sus vidas, quiero invitarte a que puedas compartirlo con los demás. Le puse como título este mensaje, libertad condicional. ¿Alguien escuchó esa frase o ese término, libertad condicional? ¿Alguna vez escucharon eso? ¿Sí? No quiero meterme muy en profundidad el concepto porque no soy ni abogado ni profesional en estas áreas legales, pero bueno, tengo un abogado en la familia y un futuro abogado, así que estuve indagando un poco, preguntando a ver de qué se trataba esto de la libertad condicional. Cuando hay un delincuente, una persona que cometió un delito y esta persona es puesta en prisión, si fue un delito de tercer grado, que se le dice que son por ahí los delitos no tan graves, ¿no? Si cumple el 75% del tiempo dentro de la cárcel y tiene buena conducta, se le puede dar la posibilidad de tener una libertad condicional. ¿Qué es libertad condicional? Que pueda salir del recinto penal donde está y pueda ir a un determinado lugar a terminar su condena fuera de la cárcel, ¿sí? Es una posibilidad que se le da bajo ciertas circunstancias. Hay muchos parámetros, pero a veces yo pensaba, ¿no? Cuando escuchaba se le dio libertad condicional a fulano de tal que hizo tal cosa, yo decía, qué injusto que esta persona esté libre, ¿no? Es como que uno en ese sentimiento de justicia, como que no es justo, tiene que terminar adentro la estadía, ¿no? Y no en el hotel, sino que en la cárcel. Uno tiene esta cuestión, ¿no?, en el corazón de que el que se equivoca tiene que pagar. Y hay una justicia que hay que cumplir. Pero estuve indagando un poco más. Yo pensé que la libertad condicional era salías de la cárcel, te llevaban a tu casa y bueno, ahí pasabas el resto de tus días como si nada. Resulta que, investigando un poco, hay una cantidad de parámetros. Primero, desde que tenés la libertad condicional, no puedes equivocarte en absolutamente nada. No vayas a meterte una multa o algo porque esto ya podría ser instrumento para la fiscalía o para el juez para que vuelvan a meterte nuevamente adentro. Otro de los elementos, constantemente tenés inspecciones. Gente que constantemente viene a revisar que estés donde estés, que estés haciendo las cosas como las tenés que hacer, cuidando de alguna manera que no vuelvas a meter la pata en ese tiempo que estás afuera. No podés moverte del lugar en el que te ha puesto la justicia. Que ese lugar podría ser tu casa o podría ser otro lugar que determine la justicia. Que te digan, mira, vas a cumplir tu libertad condicional en tal lugar, en tal casa, en tal circunstancia. Y no podés ni agarrar el auto y salirte a dar un paseo por ahí, ni irte a Brasil a las playas y nada por el estilo, nada. Y si llegás a romper algunas de estas reglas, que hay muchas más obviamente, todo vuelve para atrás y es posible que tengas que cumplir la sentencia que te quedaba, el resto de tiempo en la cárcel o aún más. Y cuando yo pensaba en este término, en libertad condicional, ninguno de nosotros ha cometido algún error que quizás nos lleve a ese lugar, porque de lo contrario no estaríamos en este lugar. Pero creo que muchas veces nosotros hemos vivido nuestra vida con una libertad condicional. Hemos transitado nuestra vida familiar, nuestra vida financiera, nuestra vida espiritual, nuestra vida en la iglesia con una libertad condicional. Con una libertad que nunca fue libertad del todo, que fue una media libertad. Una libertad con condiciones, como es condicional, una libertad condicionada por elementos, por circunstancias, por cosas. Y en esta noche yo quiero serte bien honesto y bien sincero respecto a aspectos que a todos, de alguna manera u otra, nos tocan de cerca. La libertad condicional es una libertad a medias, con condiciones, con limitantes. Y esta libertad condicional en nuestra vida, ¿cómo se traduce? ¿O cómo puedes ver vos en tu vida una libertad condicional? Primero vayamos a la base. ¿Qué es libertad? ¿Qué es ser libre? Muchos podrían decirme es poder tomar las decisiones que yo quiero en el momento que yo quiero, hacer lo que yo quiero.
Eso es parte de lo que nosotros entendemos como libertad. Pero la verdadera libertad tiene que ver con la posibilidad que uno tenga de poder crecer y avanzar en todos los aspectos de la vida al mismo tiempo sin problemas. Por ejemplo, vos agarrás dos plantines del apacho, algún árbol que te guste, de cualquier árbol. Y a un plantín lo pones dentro de una maceta y otro plantín lo plantás al lado en la tierra, ¿sí? ¿Cuántos son amantes de las plantas acá, al igual que yo? Somos varios, entonces vamos a hablar en el mismo idioma. Plantamos una en una maceta y otra en la tierra. Ambas plantas van a crecer con libertad al principio porque ambas tienen la posibilidad de expandirse, de expandir sus raíces. Pero va a llegar un momento que la planta que está en la maceta se va a encontrar con las paredes de la maceta. Y no le va a quedar otra que sus raíces empezar a bajar, hasta que se dé cuenta que abajo también hay una limitante. Y en ese momento donde las raíces empiezan a meterse hacia adentro, a enredarse. No sé si alguna vez han sacado alguna planta que ya está bastante crecida, una maceta sacaban y no era tierra, eran raíces con un poquito de tierra, una cosa que no se entendía. ¿Por qué? Porque la planta no tenía la libertad de expandirse, estaba limitada. Y al estar limitada, estaba limitada para crecer también. Con más riesgos podía quedarse seca porque no tenía suficiente humedad. No crece con fuerza porque no tiene dónde agarrarse. Ahora, esa misma planta, con el mismo tiempo, de la misma raza, podríamos decir, el mismo tipo de planta, puesta en tierra, tiene kilómetros para expandirse. Tiene mucho espacio. Y eso hace que no solamente se expandan sus raíces, sino que puede expandirse hacia arriba, en fuerza, pueda dar fruto. Y lo mismo nos pasa a nosotros como personas. Mucho tiempo hemos vivido pensando que teníamos una libertad, pensando que éramos libres, pero no nos dábamos cuenta que esa libertad era una libertad que estaba condicionada por muchos factores. Una libertad que nos permitía crecer en algunas áreas. Por ejemplo, una vida condicionada por el dinero. Una persona que vive bajo la libertad condicional del dinero es una persona que tiene libertad para adquirir muchas cosas, para comprar muchas cosas. Pero una persona que su libertad, que su vida está dominada por el dinero, es una persona que tarde o temprano empieza a descuidar áreas de su vida por el amor al dinero. Es donde cuestiones familiares empiezan a decaer, donde cuestiones en lo emocional empiezan a decaer. He conocido tanta gente con tanto dinero y tanto poder adquisitivo, pero en pozos tremendos de depresión, en ataques tremendos de pánico y ansiedad. ¿Por qué? Porque habían crecido, se habían expandido hacia un área de la vida, pero esa libertad que pensaban tener estaba limitada. Y esto llevaba a que otros aspectos de su vida no puedan crecer, no puedan avanzar. Una vida con una libertad condicionada quizás por la religión organizada. ¿Qué es la religión organizada? No es la iglesia. La religión organizada no es la iglesia. La iglesia es algo puro, algo santo porque le pertenece a Cristo. Es el cuerpo de Cristo y Cristo cuida su cuerpo. Pero nosotros los seres humanos nos hemos encargado durante mucho tiempo de construir una religión, un formato, una estructura, que lo que generaba en la gente era una libertad condicionada. Libertad condicionada por el miedo. Libertad condicionada por el compararse, por el fingir, por el mostrar una espiritualidad que no era real y por hacernos sentir de que si no éramos de determinada manera, no éramos lo suficientemente santos o no estábamos lo suficientemente cerca de Dios. Una religión organizada que nos decía que si no hacíamos ciertos ritos o no teníamos una cierta estructura, nada de lo que hacíamos tenía sentido y de pronto Dios pasaba a un segundo plano. Porque lo más importante era obedecer a la religión. Y esto hacía que nuestra vida avance en algunos aspectos. Avanzaba en lo que yo era dentro de esa religión.
en el estatus que tenía. Pero habían otras áreas que estaban limitadas, que estaban condicionadas, como por ejemplo mi relación con Dios. Porque era fiel seguidor a la religión, pero no a Jesús. Porque estaba dispuesto a estructurar mi vida en base a formatos que ni siquiera estaban en la Biblia explícitamente. Y eso llevaba a que mi vida espiritual poco a poco vaya decayendo. Una libertad condicionada en mi vida por el pecado. Durante mucho tiempo hemos creído que poder hacer lo que queríamos era parte de una libertad. Pero cuando empezamos a ver las consecuencias de nuestra vida, de esa supuesta libertad, nos damos cuenta de que así como pudimos avanzar libremente por un lado, por otro lado mucho se nos estaba destruyendo. Quizás a través de la infidelidad, quizás a través del chisme, de la murmuración, quizás a través de un carácter que nunca fue un carácter sano o sanado por Dios. Entonces nos damos la libertad de poder decir lo que queríamos, hacer lo que queríamos, pero resulta que esa supuesta libertad que teníamos después terminaba siendo un golpe fuerte para nuestras vidas y en aspectos que íbamos avanzando y íbamos retrocediendo en otros. Por eso, cuando hoy armaba esto y preparaba esto, pensaba en mi vida cuántas veces yo viví una libertad condicionada. Y lo más impactante de la libertad condicional en el ámbito legal es que vos podés estar fuera de la cárcel, pero no dejás de ser un delincuente que está cumpliendo su tiempo de prisión. Y es que muchas veces pensábamos que caminábamos libres, pero nuestra identidad era una identidad en prisión. Que vivíamos como que sí teníamos libertad, pero no éramos más que presos, autoconvenciéndonos de lo que estábamos haciendo estaba bien y que ahí donde estábamos bien y que éramos libres. Por eso es que libertad no tiene que ver solamente con poder hacer lo que yo quiero, sino que libertad tiene que ver con la capacidad y la posibilidad de crecer en todas las áreas al mismo tiempo sin problemas. Que vos puedas crecer en lo familiar, que vos puedas crecer en lo espiritual, que vos puedas crecer en lo financiero con equilibrio. Y yo quiero que juntos vayamos al libro de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 7 al 10. En todo el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, constantemente se habla de la palabra libertad. Se habla de ser libre. Por ejemplo, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cientos de versículos que nos llevan a pensar esto, a entender esto, a comprender esto. Hay un versículo que muchas veces lo hemos nombrado y dicho, que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero estos versículos tan trillados, que no sabemos de memoria, que los tenemos aprendidos si estuvimos de chiquita en la iglesia, de la escuela bíblica, son versículos que pierden valor para nosotros al pasar el tiempo. Son versículos que los dejamos de entender al pasar el tiempo. Porque que Jesús sea el camino significa que con Jesús yo tengo una dirección hacia dónde ir. Entender que Jesús es la verdad. La verdad es aquello que nos motiva a amar. Yo como sé que mis hermanos de sangre son mis hermanos y sé que eso es verdad, eso me motiva a amarlos. Como sé que mis papás son mis papás, esa verdad a mí me motiva a amarlos. Saber que tus hijos son tus hijos, así sea de sangre o del corazón, te motiva a amar. Es por eso que Jesús no solamente es una dirección a la cual dirigirse, sino que es la verdad, es la posibilidad de aprender a amar y es la vida. Donde la vida en Jesús no está limitada
a los 65, 70, 80 o 120 años. Es eterna. Pero ¿cuánto nos cuesta entender esto? Vamos a Juan capítulo 10, versículos 7 al 10, en donde Jesús habla de una libertad que todos nosotros necesitamos volver a diario. Dice Juan 10, versículos 7 al 11, en la versión NBI lo voy a leer. Dice: volvió a decirles, Jesús le estaba hablando a los fariseos, saduceos, una cantidad de gente que no comprendía lo que Jesús le quería decir. Les dice: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Stop ahí. Jesús le estaba diciendo: antes de que yo venga, vinieron muchos falsos profetas. Vinieron muchas personas que decían ser el Mesías, pero no lo eran. Pero las ovejas no les hicieron caso. En nuestra vida van a venir muchos falsos profetas, entre comillas, que no me refiero explícitamente a una persona compartiéndote una palabra que es media extraña. Estoy hablando de todo aquello que quiere llevarte a esos lugares donde hay falsas libertades. Me refiero a todo aquello que quiere condicionar tu libertad de alguna u otra manera. Yo di algunos ejemplos: dinero, pecado, religión, etc. Hay muchas cosas. ¿Cuáles son las cosas que en la vida te están limitando? ¿Cuáles son aquellas cuestiones en tu vida que no te permiten avanzar? ¿Y cómo te das cuenta si algo te permite no avanzar? Porque eso, algún área de tu vida te va a limitar. Una persona que es libre es una persona que puede caminar y transitar su vida avanzando hacia todos lados al mismo tiempo, en donde puede ser de bendición para su familia, en donde puede tener una relación con el Padre, en donde puede traer sustento económico, donde puede desarrollarse como persona. Esa es una persona libre. Dice: vinieron falsos profetas, pero no les hicieron caso. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y yo quiero hablarte de 3 aspectos de lo que significa empezar a vivir tu vida con la libertad de Jesús. Quiero que entiendas la diferencia entre tener una vida con libertad condicionada por elementos, por circunstancias, una vida llena en Jesús. Dice algo tremendo, dice: yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, puede encontrar 3 cosas. En primer lugar, será salvo. La salvación es algo que ninguna persona nos puede asegurar, ningún dinero puede comprar, ni ninguna religión puede garantizar. La salvación es la posibilidad de que la gracia de Jesús te abrace y te dé un seguro de vida que es eterno. Y eso solamente Jesús lo puede hacer. Durante mucho tiempo hemos dependido de un pastor para que mi vida espiritual funcione. He dependido de un hermano para que mi vida espiritual funcione. O he dependido de alguna otra figura eclesiástica para que mi vida espiritual tenga sentido y funcione. Pero Cristo es el único camino a la salvación. Nadie puede tomar ese lugar. Por eso es que cuando yo me acerco a Jesús y yo paso por la puerta que es Él, encuentro salvación, que es un seguro de vida para la eternidad. Es algo que nos está diciendo constantemente: te voy a dar un futuro y una esperanza. Eso es aquello que en los momentos de dificultad, y yo estoy seguro que muchos de ustedes quizás esta semana afrontaron circunstancias difíciles. En medio de los problemas, tener mi seguridad de salvación es lo que a mí me da la tranquilidad de que independientemente de lo que pase en esta tierra, yo con Cristo ya tengo todo asegurado. No hay seguro de vida que pueda cubrir tanto como es Jesús. Pero en segundo lugar dice, en primer lugar dice: yo les doy salvación, será salvo. En segundo lugar dice: se moverá con entera libertad.
En otra versión dice, van a poder entrar y poder salir. Van a tener la capacidad de poder moverse, de poder caminar hacia aquellos aspectos que yo quiero que se muevan. La libertad que Jesús te da es una libertad que te permite avanzar a sus propósitos y sus sueños. Sueños que Dios tiene con tu vida. Sueños que ya Dios los planeó y planificó antes de que vos construyeras lo que tenés hasta ahora. La libertad en Dios te permite avanzar. Te permite entender de que no importa, como decía hoy Carmen, si el dólar está en 400, 500 o cuanto quieran ponerlo. Yo soy un hijo de Dios y yo sigo caminando con libertad. Ni el dinero ni nada a mí me va a obstaculizar porque yo sé a dónde voy, yo sé quién soy. Esa es la libertad que te ofrece Jesús. Pero hay un tercer elemento, dice, se moverán con entera libertad y hallarán pastos. Y quiero hacer un parate acá. ¿Cuántos se acuerdan del Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo sigue después? En verdes pastos me va a hacer descansar. Jesús de alguna manera estaba utilizando este mismo elemento que utilizó David muchísimo tiempo antes para decir, si ustedes vienen a mí, que yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Si vienen a mí, yo los voy a conducir a verdes pastos. ¿Qué son los verdes pastos? No es que Jesús quiere que salga a comer capoeira por ahí, no. Tiene que ver con otra cosa mucho más profunda. Y es que cuando vos estés en un lugar donde sientas que no hay esperanza, cuando la vida te lleva a una circunstancia que te haga sentir que no hay manera de avanzar, es ahí donde Jesús te dice, bueno, mi hijo, mi hija, es tiempo de movernos. Yo te llevo a los mejores pastos porque yo sé dónde están. Hay muchos pseudos pastores, y no me refiero a la vocación de pastor, sino que, como decíamos hoy, a estas cosas en tu vida que a veces quieren llevarte a diferentes lugares, que te ofrecen pasto en oferta, que te están ofertando pasto. Llevas 2, pagas 1, 50% de descuento, y parece atractivo, parece bueno, parece rico. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos metemos en los pastos que nos están ofreciendo desde afuera? Tarde o temprano vamos a darnos cuenta de las consecuencias que tiene. Hace un tiempo atrás escuchaba una comparación que compartía una pastora que me encantó. ¿Cuántos son papás acá? Hay varios, entenderán esto. Cuando estás cocinando y estás hace un buen rato cocinando y vos sabés como papá o como mamá que eso que estás cocinando es lo mejor para tu hijo, y antes, 5 minutos que sirva el almuerzo o la cena, viene tu hijo o tu hija comiendo chisito o comiendo cualquier cosa, ¿no? Algo, encontró un chupetín, caramelo, ese tipo de cosas. ¿Qué hacen ustedes como padres en ese momento? Escucho. Así me enseñan. ¿Dejamos que siga comiendo lo que quiera comer? No tengan problema en decirme qué hace, ¿no? ¡Soltá eso! No coma porquería ante la cena. Y esta pastora justamente daba este ejemplo. Decía que siempre que le retaba a los hijos le decía, no coman porquería. ¿Por qué? Porque eso que estaban comiendo antes de la verdadera comida no se comparaba en nada a esa buena comida. A esa comida que tenía nutrientes, esa comida que estaba preparada para que el niño o la niña pueda crecer sano. Con chisito un hijo no vive, con Coca-Cola tampoco. Necesita comida elaborada, nutritiva, verduras y todo eso que siempre rechazamos cuando éramos chicos. El brócoli y todas esas cosas raras que nos querían enchufar. No me den pasto, le decía a mi mamá, no me den pasto. Se ríen algunos, sé qué. Muchas veces vos y yo no avanzamos en nuestra vida espiritual porque estamos llenando nuestra panza espiritual con porquería. Porque estamos alimentándonos con cosas que no nos hacen bien, que sabemos que nos distraen. Y cuando llega el momento de comer la comida abundante que Dios nos está preparando, ese menú que fue preparado para que nuestra vida espiritual crezca,
no tenemos ganas, no tenemos ánimo, porque ya estamos llenos, porque lo otro ya ocupaba un espacio en nuestras vidas. Y cuando esta pastora compartía esto, a mí me impactó tanto, porque yo siempre decía, ay Señor, ¿por qué no tengo ganas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y me decía, no seas cabeza dura, si estás comiendo cualquier otra cosa menos de lo que yo te estoy ofreciendo. Por eso es que Dios quiere llevarnos a verdes pastos, a lugares de descanso. Y la palabra de Dios es lo que a vos te va a dar herramientas para que en medio de las circunstancias difíciles vos tengas de dónde sostenerte. Conocer las promesas de Dios para tu vida es lo que a vos te da la fortaleza en medio de la crisis para decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estoy solo, Dios me acompaña, Dios me guarda. Pero no puedes esperar encontrar pastos verdes en medio de la circunstancia difícil si vos nunca tuviste el tiempo para acercarte a Él. Por eso es que cuando vos y yo pasamos por esa puerta que es Jesús, encontramos salvación, encontramos libertad y encontramos la posibilidad de un refugio en Jesús. Quiero terminar con esto. En el año 2003, en Estados Unidos, un hombre llamado Gary Leon Ridgway, le decían Gary, fue acusado y sentenciado por haber asesinado a 48 mujeres inocentes que las asesinó. Él en el juicio aceptó la culpa y confesó que él era el asesino. Esto le permitió a él evitar la pena de muerte, porque si él no hacía eso y no colaboraba, le iban a poner la pena de muerte. Y también tuvo que colaborar para ayudar a la fiscalía a ubicar donde estaban todos los cuerpos de ese hecho tan trágico. En el momento del juicio, cuando se sentenció y se dio la sentencia que iba a ser cadena perpetua y todo eso, se le dio la posibilidad a todos los parientes de las víctimas a que le puedan decir cosas. Todo esto está en YouTube, lo pueden buscar. Algunas personas le dijeron, arrebataste lo más importante para nosotros, arrebataste mamás, hermanas, hijas. Otras decían, esto nunca te lo vamos a perdonar, por más que te condenen a prisión o cadena perpetua. Otras eran mucho más duras en lo que decían, le decían, te vas a ir al infierno donde mereces estar. Otros le decían, frente a él le decían esto, le decían, deseamos que tengas una muerte lenta y dolorosa. Todo esto desde el dolor, ¿no?, de los familiares. Y durante todas estas palabras muy fuertes, este asesino estaba con una cara que no lo movía nada, de insensibilidad, como que no le importaba lo que le decían. Hasta que llegó un viejito, un abuelo, barbudo, blanco, con canas. Se paró en el estrado y le dijo, Gary, mucha gente acá te odia, mucha gente te odia, y con justa razón. Yo no te odio. Este hombre había matado a su propia hija, a la hija de este hombre. Este hombre le dice, hiciste que ponga en duda mis creencias. Pusiste en duda mis creencias. Pero Dios dice que tenemos que perdonar. Por eso, yo ya no te condeno, yo te perdono. Y en ese momento, Gary quebró en llanto, porque en medio de tantas palabras terribles, hubo uno que era papá de una hija que él había arrebatado y él era culpable, que se paró y tuvo la valentía para decirle a este hombre, yo te perdono. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a perdonar de esa manera a alguien que nos arrebató lo más importante para nosotros? Para quienes son padres acá, porque todavía no tengo esa bendición, seguramente si atravesarían un hecho de estas características, yo creo que cualquier ser humano, la reacción común, normal y predecible es tener odio. Pero este papá se paró frente al asesino de su hija y le dijo, yo te perdono.
Dios me dice que tengo que perdonar y lo voy a hacer. Yo no sé qué pasó después con Gary, por cómo él se quebró y cómo se largó a llorar a moco tendido. Algo en su vida había hecho un clic. Cuando yo leía y veía esta historia y veía los videos y todo, pensaba, no, qué similar que es esto a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque hubo un momento en donde vos y yo teníamos que haber sido condenados a cadena perpetua por haber matado a un inocente que era Jesús. Pero a través de esa muerte viene Dios Padre y nos dice, yo los perdono. A través de lo que hizo Jesús, por culpa de ustedes, yo los perdono. Por eso es que si yo hablo de libertad, no hay mayor ejemplo de libertad que Jesús. Porque solamente Jesús es la encarnación de la posibilidad del perdón y de vivir una vida con total libertad. Porque vos y yo hoy en día tenemos la posibilidad de tener salvación, de tener libertad y tener verdes pastos aún sin merecerlo. Por eso es que las libertades que te van a ofrecer otros van a ser atractivas, pero ninguna va a ser tan perfecta y duradera como la que Jesús te puede ofrecer. Por eso Jesús en esta noche te dice, yo ya no te condeno. Hay perdón sobre vos. Es tiempo que sueltes perdón sobre tu realidad, sobre lo que hiciste. Porque conmigo no tenés una libertad condicional. Conmigo no tenés una libertad que está condicionada, en la que todo el tiempo estoy expectante a ver qué vas a hacer para destruirte. Sino que la libertad que nos ofrece Jesús es una libertad que es perpetua. Y ya no es condena perpetua, es libertad perpetua. Si tan solo tomás la decisión, como dice en el versículo, pasar por esa puerta. Por eso, en esta noche y en este tiempo, a todos los que nos están viendo a través de YouTube y para quienes estamos acá, es tiempo y es hora que dejemos la libertad condicional, una libertad condicionada, y que empecemos a descubrir en Jesús una libertad que es genuina. Que cada día puedas acercarte a Jesús y decirle, ¿de qué manera puedo experimentar tu libertad? ¿De qué manera puedo vivir aquello que tenés planeado, soñado con mi vida? ¿De qué manera puedo comprender cuál es ese camino? ¿Cuál es esa verdad? ¿Y cuál es esa vida que tenés pensada para mí? De la cual tanto escuché y tanto hablé. Este es el tiempo para que vos y yo le digamos al Señor, liberame de una libertad condicional, dame una libertad completa. Ya no quiero libertades que estén condicionadas y que en algunos aspectos avancen, en otros no. Que una libertad que en algún punto me sienta libre y en otros aspectos hunda y destruya algo en mi vida. Quiero crecer hacia todos lados al mismo tiempo, ser de bendición. Solo los que se encuentran con esa puerta que es Jesús. Y dice algo tremendo. Dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta. Eso significa decisión. No es que Jesús va a venir y te va a meter la puerta arriba de la cabeza. Hay una decisión que tenés que tomar. Y esta decisión a veces conlleva renunciar cosas que siempre nos parecieron atractivas, pero sabemos que están mal y que nos hacen mal. Atravesar esa puerta significa a veces pagar un precio. Pero tenemos que saber que la carga de Jesús es liviana. Dice Jesús, mi yugo es liviano, mi carga es liviana. ¿Por qué? Porque toda la carga yo ya la llevé en la cruz. No tenés nada que llevar vos. Por eso es liviana. Por eso en este tiempo quiero que entendamos esto. No hay nada mejor. No hay nada que pueda llenarnos de mayor plenitud y de libertad en esta vida que pasar por la presencia de Jesús. Por eso es mi deseo que a través de este mensaje el Señor te bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz y libertad.